Gracias. En fin, nuestro grupo parlamentario no comparte la visión catastrofista expuesta ahora por Izquierda Unida, porque tal y como se plantea esta propuesta, no se viene a plantear embutir de psicólogos la atención primaria, ni muchísimo menos, que no se viene a plantear ni siquiera en qué modelo, qué modelo de asistencia deberían prestar en la atención primaria. No se está diciendo que tenga que haber psicólogos de cupo que atiendan a un cupo de pacientes. Pueden ser psicólogos gestores de casos o psicólogos rehabilitadores, como funciona la rehabilitación, por ejemplo, en atención primaria. Modelos hay muchos, ¿no? Pero, en cualquier caso, descartarlos de antemano creemos que sería absurdo. En cuanto al plan de salud mental, decir que en esta Cámara nadie se cargó nada. El único que se cargó la participación en el plan de salud mental fue el propio gobierno asturiano, que no tuvo en cuenta a los profesionales. Lo único que se fixo fue pasar a revisión el documento estratégico, porque lo que lleva la inversión en plantilla, eso no depende de que se apruebe o no se apruebe el plan, eso depende de que se apruebe en el documento anexo a los presupuestos. Eso es una cuestión aparte. El discutir si ampliamos las plantillas va vinculado a este otro debate, con lo cual perfectamente se podrían crear esos plazos sin falta de tener un plan. De la misma forma que nos vamos a reclamar que se amplíen los plazos de atención primaria sin falta de redactar un plan integral de la atención primaria. Faltaría más. Con lo cual, pues, no alimentemos miedos absurdos, porque la salud mental no perdió nada mandando al gobierno al rincón de pensar, a revisar el plan que presentaran. No se perdió nada. El caso es que sobre este debate, sobre si incluir psicólogos en la atención primaria o no, pues hay un debate abierto en la sociedad y en la comunidad profesional sanitaria, y en el que básicamente, hay una dialéctica no resuelta entre dos posturas que efectivamente tienen una parte de corporativismo. Evidentemente, pues los psicólogos tirarán más por metelos y los médicos de atención primaria puede que de ellos no lo vean claro, pero en ningún caso lo faen sobre ningún tipo de evidencia, porque no hay estudios que demuestren si esto ya es recomendable o no. Ni siquiera hay unanimidad entre los psicólogos sobre si introducir psicólogos en atención primaria y cómo, y por supuesto tampoco la hay entre los médicos de atención primaria. Estamos en una situación de incertidumbre que ya es absurdo no intentar esclarear o discernir. No disponemos de información, sencillamente. Yo, en el mío partido, en la mía organización, reconozco sin pudor ninguno que la discusión sigue también abierta. No tenemos una posición dicotómica o absoluta de psicólogos sí, psicólogos no. Psicólogos y psicólogues, por cierto. Pero, güey, es que no venimos a resolver ese dilema. No vamos a posicionarnos sobre si faen falta o no. Lo que se está planteando es afondar en el conocimiento, simplemente, sobre esta materia y hacerlo desde la administración. Está planteándose un programa piloto sin perjuicio potencial ni para los profesionales, ni para los recursos disponibles, ni para los pacientes. Parecemos que lleve una prueba experimental y que lleve prudente, y que probablemente sea mucho más rigurosa que cualquier estudio que pueda patrocinar o una sociedad científica de psicólogos o una sociedad científica de médicos de atención primaria. Nos parece adecuada la iniciativa porque está situando a la administración en un lugar que nosotros creemos que corresponde, que es ser árbitro en el análisis y validación de las políticas sanitarias a desarrollar, en función de la su utilidad real y no de intereses espurios. Y de esta aplicación, de este plan piloto, puede concluirse A o puede concluirse
B, o todo lo contrario, non tienen por qué optarse por una opción categórica. Probablemente haya muchos más grises que el llenar de psicólogos atención primaria o negarlo absolutamente. Con lo cual creemos que esta iniciativa podría arrojar luz para ayudar a distinguir esos grises. Muchas gracias.